Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy estaremos hablando del propósito del pastor. Voy a introducir, mejor dicho, quizá hoy no pueda definirlo, pero al menos darle una idea de por qué el Señor llamó pastores. Aleluya. En Hebreos Hebreos 13. En el versículo 14, si son amables, compartimos la escritura en esta mañana. En el nombre de Jesús. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Subraye eso. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y entonces añade, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es agradable, porque esto no es provechoso, dice el texto. Así que muy amable. Pueden sentarse. Hoy tengo la oportunidad de conversar con ustedes acerca del propósito del pastor. ¿Por qué en una comunidad existen pastores, en una comunidad de creyentes, en una iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Así que traeré hoy la introducción de esta enseñanza que durante un tiempo estaré dando, aunque no es corrido, porque ya saben que tenemos otra dinámica ya para el primer domingo de diciembre y así sucesivamente. Y en enero tenemos otra dinámica y así. El ser humano desde la creación fue diseñado para que establezca una relación con su Creador, el Altísimo, el Señor Todopoderoso. Ese es un diseño de Dios. El ser humano, desde antes de pecar, fue diseñado para que tenga una relación con Dios. Y hablo de Adán en este caso, que fue el ser humano creado por Dios, y Eva, su compañera, su ayuda idónea, su esposa, que fueron creados por Dios y que no tenían pecado. Ellos tenían una relación con Dios, inclusive cuando se produce la desobediencia que la Sagrada Escritura establece, que comieron del fruto, del árbol que produce fruto, del conocimiento, del bien y del mal. Entonces ellos pecaron, y cuando pecaron, Dios intentó hablar con el hombre, pero el hombre se escondía. O sea, él sabía quién era Dios, tenía una relación con Dios y continuamente hablaba con Dios. Dios lo escuchaba y él escuchaba a Dios y él conocía la voz de Dios. Por eso que él le dice, escuché tu voz, la conocía, amén. Conocía la voz de Dios, escuchó su voz, se dio cuenta que era su Señor, y se escondió, o sea que tiene una relación con Dios. Entonces Dios creó al ser humano para que tenga una relación con Él, no para que el ser humano se independizara de Dios, sino que tuviera interacción continua. Ahora, por causa del pecado se rompieron esos vínculos y el ser humano hoy se revela a Dios y no quiere nada con Dios, excepto que esté pasando por algún proceso difícil. Entonces clama a Dios y Dios, que es bueno, lo escucha y lo asiste, aún que lo que el Señor quiere es que venga el arrepentimiento.
Pero Dios cuida a sus criaturas, está con ellos esperando que se arrepientan y les suple necesidades por medio de aquello que se conoce como la providencia de Dios. Dios provee a sus hijos y a sus criaturas de manera directa e indirecta, utilizando algunos medios y sin ellos. Suple sus necesidades, lo cuida, lo sana, lo escucha. Y buscamos a Dios de acuerdo a la necesidad que tenemos. Y eso pasa muchas veces en la iglesia, que la gente en la iglesia, de que tienen situaciones difíciles, tú lo ves orando mucho y buscando a Dios. Y así es el inconverso, aquella criatura de Dios que no ha conocido a Dios, le pide a Dios y cuando está acorralado, le pide, pero Dios quiere algo más, que tengamos una relación con Él. Aleluya. Jesús, hablando de esto, Él enseña en el evangelista Marcos, registra en el capítulo 12, el versículo 27, registra lo siguiente. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Interesante. Jesús estaba diciéndole al pueblo de Israel, quienes habían establecido el día de reposo para la ley, llámese el sábado, y que hoy la gente ya no dice sábado, sino dice el Shabbat, que es lo mismo, pero esa es una manera de vender otra cosa, para que la iglesia retroceda a la ley, y entonces ya no guardan el sábado, sino el Shabbat, que es lo mismo, el sábado. Entonces Jesús le dice, yo soy Señor del sábado, yo no tengo que guardarlo, le dice. Y mis discípulos tampoco tienen, porque yo soy Señor del sábado. Ahora, observe lo que le dice y anote eso. Porque el día de reposo fue creado a causa del hombre. Dios creó el día sábado con el propósito de que fueran al templo, que buscaran a Dios, que no trabajaran. O sea, que desde la creación Dios tiene la intención, el deseo de que el ser humano le sirva. Y por eso creó ese día en la ley. Ya saben, en la gracia Jesús resucitó el día domingo, primer día de la semana, y la iglesia no guarda ningún día y se reúne los domingos por aquello del famoso fin de semana inglés, que es una conquista de los trabajadores, que puedan tener los sábados en la tarde libre y los domingos libre. Hoy es diferente, después que el mundo ya se ha industrializado, ya se trabaja todos los días, todas las horas, y el hombre como una máquina, pero como una conquista para que el ser humano descanse, conocido como el fin de semana inglés, y entonces nosotros tenemos la libertad en los países del occidente, y llámese países cristianos, entre comillas, tenemos la libertad de reunirnos el domingo y de que tengamos ese día libre. Algunos, digo, no todos. Y entonces, ¿por qué? Porque desde un principio Dios quiso que el ser humano se acercara a Él. Y no sé si lo saben, pero hay estados en los Estados Unidos que compañía cierran domingo y también la gente tiene por costumbre ir a la iglesia los domingos. Y usted se pregunta que por qué es un país prosperado. Busque el origen y usted se dará cuenta. Póngase a leer un poco, que eso le ayudará para tener conocimiento y enriquecer su lenguaje. Y entonces se va a dar cuenta que desde sus orígenes es un pueblo, una nación que busca a Dios, aun cuando ha habido ciertas libertades y cierta corrupción en términos religiosos, tienen un sincretismo, sin embargo todavía hay gente fieles. Inclusive el Día de Acción de Gracia se celebra porque le dan gracias a Dios. Aleluya. Por haberlo cuidado al cruzar el Atlántico Norte, desde Europa, y eso también tienen que leerlo ahí, cómo el movimiento protestante influyó para que Estados Unidos se fundara. Y esto es importante, que también lo pueden leer. A partir del pecado original, el ser humano necesita un Salvador que llene las expectativas de la justicia de Dios. Y eso está expresado
Esa respuesta está expresada en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, el versículo 15, dice el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La respuesta de Dios al pecado original fue la necesidad de un Salvador, llámese Cristo el Señor, que la Escritura registra que tenía que llenar las expectativas de la justicia de Dios, expresa Romanos, y para eso él tenía que ser herido en el calcañar o el talón del pie. Pero que la serpiente sería herida en la cabeza, y ese golpe mortal que es el de la cabeza, no el del pie, pero el del pie sí, el golpe del pie sí es una herida que Cristo tenía que sufrir para poder llenar las expectativas de la justicia de Dios, pero iba a golpear a Satanás en la cabeza. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador no es cualquiera, es el diseñado por Dios. Por eso que el texto está diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Todavía lo recuerdo el texto, fue el primer texto, uno de los primeros que me aprendí cuando llegué a la iglesia. Pregúnteme por qué. Porque la iglesia se llama Hechos 4:12. Y de una vez lo busqué en la Biblia. ¿Qué es lo que significa eso? A ver si yo no estoy en el sitio equivocado. Que en ningún otro hay salvación. Eso está establecido en la Escritura. Hay una respuesta para el pecado de la humanidad. ¿Y qué es? Restaurar la relación de Dios con el hombre. Porque el gozo de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios para su gloria es que el hombre se reconcilie con Él, que le sirva, que le conozca, que se humille, que le pida perdón por sus pecados. Ese es el propósito de Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pedro registra en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 19, él dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro es capaz de decir: antes de que se creara el mundo, Dios tenía la respuesta para el pecado del ser humano, porque sabía que el ser humano iba a pecar y tenía la respuesta para él. Y entonces tiene a Cristo seleccionado. Por eso que el texto dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No había pecado en Cristo, no había ninguna contaminación, ninguna mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El amor de Dios es el que va a traer a Cristo manifestado en el mundo para reconciliar al ser humano pecador con Él. ¿Hasta dónde me ama Dios? Eso lo expresa Juan 3:16, que es un texto que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, no siga perdido, es el contexto, sino que pueda gozar de vida eterna. Y esa es una manifestación del amor de Dios. Dios quiere que el ser humano se reconcilie con Él, porque quiere una relación, tiene una demanda al ser humano. Yo quiero una relación contigo. Yo quiero que abras tu corazón para que me sirva. Ese es el propósito. Y por eso Pedro está describiendo que en los postreros tiempos, por amor de vosotros, o sea, por amor de ustedes, dice Pedro, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios por medio del sacrificio de Cristo. Punto importante. Dios quiere rescatar al ser humano a una nueva relación. El ser humano necesita un Salvador, no un pastor. Es un Salvador lo que necesita. Ahora, ese Salvador dice que Él es el buen pastor, y Él dice que su vida da por las ovejas. Todo ser humano necesita un Salvador. El Salvador creó una comunidad de creyentes, una familia de fe que requiere que alguien la administre.
Usted no viene a la iglesia porque usted necesita un pastor. Usted debe venir aquí porque usted necesita un salvador. Ahora, el que salvó a la humanidad creó una comunidad de creyentes. Y como en todos los sitios hay alguien que administra, alguien que es cabeza, entonces él le llamó pastor. O sea, su propósito de Dios es salvar a la humanidad y que la humanidad se convierta en iglesia. De ahí es que el texto, cuando se refiere a la iglesia, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nunca vencerán a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los creyentes, los hijos de Dios. Para hacer iglesia hay que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, el Espíritu de Dios debe transformar nuestro espíritu cuando hemos recibido a Cristo como Salvador. Entonces nos convertimos en hijos de Dios. Y siendo hijo de Dios, entonces pertenecemos al pueblo de Cristo. El ser hijo de Dios, nadie puede vencerlo. Dice, no prevalecerá, está estableciendo Cristo. Si usted tiene al Señor Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo, estará en capacidad de ser pastoreado. Quien esté en capacidad de ser pastoreado es aquella persona que ha recibido a Cristo como Salvador y se ha convertido en un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Y por eso el Señor creó la comunidad de creyentes y puso a alguien, se considera como el primero entre sus iguales. ¿Por qué iguales? Porque por todos nosotros Cristo murió y entonces el pastor es el que responde por la comunidad de creyentes. Con el propósito de que guíe la gente a Cristo, es lo primero. Si no guía a la gente a Cristo, entonces no es pastor. Porque el propósito es que guíe la gente a Cristo. Y para guiar a la gente a Cristo hay que darle la palabra, enseñarle la palabra, tal y como lo establece la Escritura, y que la gente lo reciba a Él como Salvador. En la iglesia puede estar la gente que no recibe a Cristo como Salvador, y eso es bueno que la gente venga, pero el propósito del pastor es guiarlo para que conozcan al Salvador. No es para otra cosa. Instruirlos en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso usted necesita un pastor. Necesita que alguien lo instruya, o mejor dicho, la comunidad de fe necesita un pastor para que lo instruya en el conocimiento de la palabra. Y gracias por venir los miércoles, está muy interesante. Desarrollarlos en el ministerio para que puedan dar a luz hijos espirituales sanos y que se creen nuevas congregaciones. Que la gente que viene a la iglesia pueda crecer con salud espiritual y esté en capacidad de ganar a otras personas para Cristo también. Y que esas personas estén en capacidad de levantar nuevas congregaciones para que en nuevas comunidades de creyentes la gente pueda conocer a Dios. Punto importante. Hijos espirituales sanos. Porque debemos guiar a Cristo para que el Espíritu de Dios pueda sanar a la gente. ¿Sanar de qué? Esa es una pregunta que es muy amplia, pero usted puede tomarla a título personal. ¿De qué usted necesita sanidad? El Espíritu de Dios lo va a sanar. Y sería como para una reunión sucesiva para hablarle del tema y traerle una lista de las cosas que la gente debe ser sanado, conforme establece, recogen los evangelistas y establece el profeta Isaías, aparte de la experiencia personal. Disciplinarlos en la vida. La gente necesita, cuando estamos en el mundo, tenemos como una manera diferente de pensar y tenemos una crianza, tenemos paradigma, formación. Cuando llegamos a la iglesia necesitamos como que alguien nos forme acerca de la vida, de qué quiere Dios, de cómo deben ser las cosas. Y para eso, las comunidades de creyentes necesitan tener pastores para ser formados. Porque ¿qué nos dio el mundo? Inclusive hay algunos que no han podido ganarse su propia familia porque su comportamiento no es bueno, porque su conducta es desaprobada, porque no han aprendido todavía a tener un comportamiento como hijo de Dios, que es lo que va a producir que la gente se acerque a Dios.
Y sus amigos no van a poder ganarlo porque su comportamiento no es sano. Y entonces, cuando son instruidos en la vida, en el conocimiento de Dios, de lo que Dios requiere, que va a producir paz interna y capacidad para ganar a otros, entonces necesitan ser formados. Y lo que antes le hablé, enseñarlos a hacer, esto es tener identidad, a hacer y a convivir juntos. Y esas es 3 series. Una serie de identidad, una serie para aprender, que aprendan a hacer cosas, a ser productivos en el reino y a convivir juntos, que es un tema que estoy trabajando ya en varias entregas y he tenido algunas dinámicas y todavía me queda muchísimo, porque hay un arte que es el arte de convivir juntos en pareja, juntos como hermanos, juntos con padres e hijos, ser entes sociales, conforme establece la Escritura, junto con los supervisores en el trabajo, convivir juntos. Eso es un arte. Y eso es una responsabilidad de los líderes de las congregaciones, enseñar a la gente a que aprendan a respetarse mutuamente. Que eliminen la violencia desde sus corazones, desde su casa, para que hacia afuera no llegue la violencia. Respetar el derecho de los otros, convivir juntos. Eso es lo que nos hace falta en este país para progresar. Inclusive, hay estudios que han demostrado que cuando la familia sabe convivir juntos, económicamente vive mejor, los hijos son sanos y de las familias que mejor se llevan, salen los mejores profesionales. Y la gente que sirve a la sociedad y los mejores empresarios salen de ahí. De las familias que tienen unidad, que saben trabajar juntos, que son sanos. Y algo más, el estudio dice que trasciende generaciones. O sea que no solamente usted, sino su descendencia, sus hijos, sus nietos y bisnietos. Cuando usted le enseña a convivir juntos, cuando usted tiene una familia de paz, cuando el matrimonio es duradero, cuando los ingresos son sanos y se unen en la familia, eso genera prosperidad. Y para eso hay que convivir juntos. Y hay que aprender eso. Eso es un arte. Y los estudios hablan de todas esas bendiciones que da. Ahora, para eso el Señor quiere que las comunidades de creyentes tengan un pastor. Ahora, si no tienen a Cristo como Salvador y como Señor, no van a ser pastoreados. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Y lo que va a hacer que nosotros tengamos una actitud diferente es cuando somos hijos de Dios, cuando somos transformados por el Espíritu de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios, entonces estamos en capacidad de que la gente pueda guiarnos sin ofrecer resistencia. Y entonces el escritor de los Hebreos nos da la enseñanza con una motivación importante. Porque en el 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Porque aquí la Escritura dice que lo más robusto son 80 años. Y partiendo del concepto de la eternidad, si usted llega a 100 años aquí, llega con mucha debilidad, porque usted es tan fuerte, está en capacidad. Cuando llega al 80, entonces entra en un proceso de reversión y va perdiendo las fuerzas. Y entonces, durar en la tierra 100 años, 120, ¿por qué no? 130. Pero, ¿qué es más, la eternidad que no se cuenta o 100 años? Si vamos a durar para siempre, entonces la Escritura presupone que estamos claros que la ciudad donde estamos, que la nación de donde vivimos, que el mundo donde estamos no es permanente. Que esta ciudad es como es de paso. No tenemos aquí ciudad permanente. Si lo asociamos con la eternidad, usted pasará la eternidad fuera de esta ciudad, fuera de este mundo,
Y entonces usted debe preocuparse u ocuparse de lo que viene, lo que es para siempre. Sino que buscamos la porvenir. Estamos enfocados en la ciudad que viene, donde pasaremos la eternidad. Y entonces le dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Así que atrévanse, como ustedes no están permanentes, no están en una ciudad que vivirán permanentemente, sino que están pensando en la porvenir, atrévanse a alabar a Dios. Y sean capaces de hacer sacrificio de alabanza. Entonces, ¿qué es el concepto de alabar a Dios? Es que nuestras acciones y nuestra conducta alaben al Señor. Que mis pensamientos alaben al Señor. 3 cosas de las que he venido hablándoles hace unos días. Pensamientos, conductas y palabras. Que lo que hablemos, alabe a Dios. Que lo que pensamos, alabe a Dios. Que nuestra manera de actuar sea aprobado por Dios. Y que seamos capaces también de darle honor y gloria, alabanza, libremente a Él, porque nosotros andamos detrás de algo más que lo que tenemos aquí. Algo más que el carro, algo más que la casa, algo más que la familia, algo más que el dinero, porque todo eso es pasajero, se quedará aquí, no lo podemos transportar para allá. Una nueva ciudad, que decía Kairos anoche, que es extraordinaria, majestuosa. Entonces esa ciudad, esa nueva ciudad de la que nosotros andamos detrás, requiere que nosotros estemos claros. Y por eso el Señor dejó pastores en la congregación, para que guíen la gente hacia su norte, hacia esa ciudad. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque la iglesia, lo que le da origen a la iglesia en su comportamiento, es que comparta con las necesidades de la gente, que sirva a la gente. Y si usted se llama iglesia, usted no puede servir a la gente, usted no es iglesia. Porque la iglesia, desde el principio de su creación, lo que se conoce como la iglesia apostólica, tiene una respuesta a las necesidades de la gente. ¿Qué necesita la gente que tú le puedes dar? ¿O qué tienes tú que la gente no tiene que tú le puedes dar? Y como no estamos apegados a lo terrenal, porque vamos a dejar eso aquí, vivimos como que vamos a otra ciudad y entonces compartimos lo que tenemos aquí en el mundo físico. ¿Alguien está aquí hoy? La gente se resiste a compartir con el que tiene necesidad. Pero la iglesia, el que ha sido transformado por el Espíritu Santo, que no es dueño de nada, sino que lo que tiene lo tiene por gracia. No olvide eso, le aconseja de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, no dejen de hacer el bien, de bendecir a la gente que tiene necesidad, de lo que tú tienes, lo que menos tiene, porque hay mucha gente que está gritando, porque eso es un modo de vida de la gente, y dicen que no pueden dar, porque lo que quieren es dar dinero. Si tú no tienes dinero para dar, da conocimiento, da servicio, ayuda a la gente, asesóralo, al menos dale la palabra, dale algo a la gente. ¿Qué es lo que tú tienes? No te aferres a eso, que es pasajero. Tú no lo vas a llevar más allá, se va a quedar aquí. Aleluya. Dice, no se olviden de eso, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por eso que la Escritura dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Porque Dios lo asume como un préstamo cuando usted asiste a alguien que tiene necesidad cerca de usted. Entonces Dios dice, le debo, lo toma como un préstamo. Sea creyente o no lo sea, la persona que asiste a alguien que tiene necesidad, Dios lo asume como préstamo, establece la Escritura. Dios se lo pagará. Y entonces le da una nueva enseñanza. Dice,
obedezcan a los pastores y sujétanse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como que tienen que dar cuenta. Y aquí entra el concepto de mayordomía. Entonces le dice, eligió a los pastores para que administren y rindan a Dios. Y entonces le dice a la gente, trabajen con ellos para que no tengan que quejarse. O sea, que tú no seas el que produzca que el pastor se queje con Dios. Y que tú no seas la persona que diga al pastor, wow, trabajar tanto de balde. No, que tú no seas esa persona, sino que tú corresponda no al pastor, sino a Cristo y al Espíritu Santo. Y que te deje pastorear, como que te deje guiar. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando le habla al pastor Timoteo? Dos enseñanzas. Una, como obispo, que el concepto es pastor de una ciudad, de una comunidad donde hay varias congregaciones. Y tanto a él directamente, él le da varias enseñanzas acerca de cómo debe ser la relación con la gente. Y voy a comenzar como siempre, de adelante para atrás. En el 5.1 él le dice a las ancianas como a madres, le dice qué relación tú debes tener el apóstol Pablo al pastor Timoteo. ¿Cómo debe ser la relación del pastor con la gente? Si es anciana, como si fuera una madre. O sea que la relación no es de persecución ni de enemistad, sino es una relación de amor, donde el pastor se vuelve hijo de las ancianas de la iglesia. Lo ven como su hijo, lo abrazan como su hijo, lo aconsejan como su hijo, lo apoyan como sus hijos. Y él debe responder como se responde a una madre. A las jovencitas como a hermana, con toda pureza. Que las jóvenes de la iglesia sean como mis hermanas, como la hermana del pastor. Y que tenga una relación donde no quiere quitarle cosas, despojarla de cosas, ni buscar algún interés sexual o económico, sino una relación de amor con pureza, dice el texto sagrado. Como a su hermana, y que la hermana lo vean las jóvenes como si él es su hermana, como si él es su hermano. Una relación de hermandad está estableciendo la Escritura. Dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Le está diciendo, el concepto viuda, huérfano en la Escritura es un concepto que demuestra lo necesitado, se refiere a la gente que tiene necesidad. Y entonces manda honrar a la viuda. ¿Qué es una viuda? Una viuda es una mujer que se le murió el esposo y que por alguna razón está pasando por una situación difícil. Manda a honrarla, a tratarla bien, a apoyarla. No se pueden abandonar las personas que tienen necesidad en las congregaciones. Y él le da un mensaje directo al pastor. Tiene que estar pendiente de esa gente que tiene necesidad. De esa mujer que murió el esposo, que por ende está en necesidad. Dice, pero si alguna es viuda y tiene hijos o nietos, le dice mayormente a aquellos que no tienen familia o que tienen hijos pequeños, y entonces ya la que tienen hijos grandes o nietos, él le dice, el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo, le dice que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Le dice, enséñale a los que tienen padres en la congregación, que no sean irresponsables con sus padres, que lo honren, que de lo que ganan compartan con ellos, que sostengan su familia. Es una responsabilidad del pastor. Y a veces le grito y le digo, no son nada si ustedes no apoyan a su propia madre. En Israel había una expresión que decía que si alguien ofrecía lo que tenía a Dios, ya no podía compartirlo con nadie. Y habían hijos impíos que iban a la iglesia y decían, mi fortuna se la doy a Dios, con el propósito de no ayudar a sus padres. Y quieren ayudar a la iglesia y quieren traer dinero a la iglesia y ofrendar.
pero sin cooperar con sus padres. Entonces le dice, que enséñale que aprendan. Y la iglesia no debería recibirle a pecadores y gente mala que no comparte con su familia, no debería recibirle dinero. No, vete con tu dinero. Que no es capaz de ayudar a tu propia madre, a tu propio padre, que lo ignora y que lo ve en necesidad, languidecer, y que ni siquiera le pregunta si comió, si compró el medicamento. Y están en la iglesia, gloria a Dios. Entonces le dice, enséñale. Y ese concepto se llama disciplinar. Disciplínalos para que aprendan a valorar su familia biológica, a honrar a sus padres. ¿Alguien está aquí hoy? Que aprendan a ser piadosos para con su propia familia, le dice. Tienen que ser disciplinados y a recompensar a sus padres. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Es una tarea fuerte, si se quiere. Enseñar a la gente a que sean piadosos con su propia familia. Que no sean violentos con su pareja, con sus hijos y sus padres. Y que puedan responder a sus necesidades. Y más como está la cosa ahora, que está un poquito como medio apretada, dicen en español. Aunque en República Dominicana lo flojo y lo apretado en términos económicos significa lo mismo. Pero la intención se ve que el hijo no tiene para darle, pero al menos se ocupa. Y entonces dice, aquellos que no tienen quien la apoye, la iglesia no la puede desamparar. Y entonces le dice, ocúpate de eso. Y entonces en el 3:1, el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, aquí le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno quiere ser pastor de una comunidad de creyentes, desea buena obra. Y eso, para los que están aquí que desean ser pastores, dice la Biblia que es una buena obra. Aleluya. Es un buen deseo. Así que tengo que apoyarte porque es bueno ese deseo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, dice. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, o sea, no un borracho. Porque ahora los pastores beben muchísimo. Y los líderes de las iglesias beben muchísimo porque descubrimos que ya beber no es pecado. Ya abrieron zafra. Beban y olvídense de sus problemas. Y entonces dice, no, si tú quieres ser líder de una iglesia, tienes que dejar de beber. Porque los borrachos no están en capacidad de administrar la cosa sagrada. Ya no se sabe. Y usted lo ve ya en las redes sociales. Es en todos los sitios, no solamente en el resort, en los resorts. No, hasta en las redes ya nadie se avergüenza de ser borracho. Y entonces dice, no, señores, no. No pendenciero, no un rebusero, un peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, que no despoje a la gente del dinero de pagar su colegio y de sostener a sus hijos, que no se lo quite por engaño, que no desee la riqueza de las otras gentes, que se conforme con lo correcto, lo que la gente puede dar voluntariamente en las congregaciones, y no que le quite a la gente lo que la gente tiene, cooperaron y ahora traigan lo que le queda. Y a la hora de comer, entonces tengan que coger prestado o empeñar sus tarjetas. No, eso es codiciar lo ajeno. Ganancia deshonesta, lo que no es correcto. Hay deshonestidad. Por el contrario, debe ser amable, apacible, no avaro. No una gente que quiera
tener un almacén para generar seguridad, generar su propia seguridad con avaricia, que en la Sagrada Escritura dice que es sinónimo de idolatría. Idolatran el dinero. Eso no es para gente que tenga ministerio y que tenga llamado. Es para otra gente, no para un hijo de Dios, y menos los líderes. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lo que le está diciendo es que el dinero del ministerio no se lo dé a hijos impíos. Aleluya. Sino que sea para los hijos que demuestran que dan buen testimonio. Dice, no un neófito, ese es el concepto de nuevo creyente, una gente sin formación, sin educación. ¿Qué va a enseñarle a la gente? Si no está educado, si no está formado para el ministerio. No sea que caiga, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Dice el texto, no vaya a ser que por falta de conocimiento se crea la gran cosa y dirija a la gente hacia él y choque con Cristo y caiga en la condenación del diablo. Que no dirija a la gente a sí mismo, sino a Cristo. No vaya a ser que se engrandezca por el nombre y que tengan que ponerle hojas de rama debajo cuando vaya a pasar y que se crea Cristo. Y entonces hay un problema con el que se cree muy grande. Dice que el que choca con Cristo se desbarata y a quien Cristo le cae encima lo desmenuza. Cayó en la condenación del diablo, dice la Escritura, para que no caiga ahí, que no sea un analfabeto bíblico, sino que tenga el conocimiento apropiado, la formación apropiada, y que tenga la capacidad de que no se le suban los títulos a la cabeza. Ni la gente, ni la cantidad de gente se le suba a la cabeza. Y que se crean después superior a los demás y anden como pavo real. No quiere eso. Se va a caer en condenación. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Que no sea el que más le deba a los hermanos y a los del vecino. Que no sea un engañador. Sino que en vez de despojar a la gente le dé. Que no se ponga a hacer negocio con los hermanos para luego engañarlo. Y ya algunos han caído ahí. Le predicaron que Cristo venía un día y le dijeron, vendan sus casas y su bien y tráiganme el dinero. Y el día que estaban esperando a Cristo se desapareció. Se han desaparecido con todo y nunca más han vuelto porque tenían ya su vuelo comprado para huir. Que tenga buen testimonio de lo de afuera. Que no sea un impío afuera. Que no se pelee tanto con la gente que colindan con su propiedad. Que no coja par de metros a la fuerza del solar de al lado. Que tenga buen testimonio de lo de afuera. Hay gente que son demasiado tigres para estar en el ministerio. Entonces la palabra dice, que no sea así. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y metió al diablo otra vez ahí. Hay una trampa que Satanás le pone a la gente para que sean ávaros. Para que sean engañadores, tramposos. Y para que aprovechen la libertad en Cristo como libertinaje. Para persuadir a la gente. Entonces le dice, para que no caiga en descrédito. Es una persona que está en la boca de todo el mundo. Porque no tiene buen comportamiento. Y entonces la Escritura dice, es un lazo del diablo. O sea, el diablo lo está esperando para colgarlo. Y entonces, al pueblo de Israel, el Señor le hace una promesa. Le dije que era una introducción porque hay muchas cosas que se tienen que quedar porque hoy no lo puedo decir todo.
En el profeta Jeremías, en el 3:14, él registra una promesa aquí al pueblo de Israel. Le dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Está llamando a la gente a que se conviertan a Jehová. Y lo hace en el antiguo pacto, de manera que eso tiene una connotación de gracia. La conversión, el arrepentimiento y la conversión. Reconocer que somos pecadores, que lo hemos hecho mal, para que el Espíritu Santo nos guíe a una apropiada conversión. Entonces hace un llamado, y esto es para la gracia, pero es un llamado en el antiguo pacto. Porque yo soy vuestro esposo, le dice el Señor al pueblo de Israel. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, le dice. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, con inteligencia, le dice. Así que el concepto le está diciendo el Señor al pueblo de Israel: vengan, conviértase, porque para ser pastoreado tiene que estar convertido. ¿Alguien está aquí hoy? Los que no están convertidos no se dejan pastorear, porque hay que pasar por ese proceso. Y eso tiene que ver con la transformación del Espíritu de Dios. Entonces, habla de dos conceptos, y uno de ellos es ciencia y el otro es inteligencia. ¿Qué le está diciendo? Le está hablando de un trabajo que se está haciendo ya de manera contemporánea acerca de la inteligencia emocional y de la inteligencia múltiple que tiene que tener una persona para dirigir el pueblo de Dios. ¿Qué se dice de inteligencia emocional? Hay un tratado que escribe Goleman, y él dice acerca de inteligencia emocional, él dice: es la capacidad para conocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Y creo que ya Dios aquí en Jeremías 3:15 está dando esa clave. ¿Qué tipo de líderes le está prometiendo a la iglesia para el futuro? Y uno tiene que ver con la capacidad para expresar y entender sus emociones. Que las personas que están al frente de congregaciones, que asumen responsabilidades de iglesia, sean personas capaces de entender sus emociones. Y esto es importante. Aunque el Señor no nos ha perfeccionado, y yo se lo dejo de tarea hoy, el Señor no nos ha perfeccionado, y yo analizaba por qué el Señor no nos perfecciona para ponernos en el ministerio. Trabaja en nosotros y organiza cosas, trabaja en nuestras emociones, pero no nos perfecciona porque Él quiere que la gente que uno pastoree se perfeccione a través de las imperfecciones del pastor. Ahí le voy. Perdóneme, el Señor no ha terminado de trabajar conmigo. Para eso me dejó esas espinitas, para que tú puedas crecer. Para eso me dejó las espinitas. Y entonces lo que cabe, el Señor no me perfeccionó del todo, todavía Él no ha terminado. Y eso que me hace falta es para que tú logres también crecer en el conocimiento de Dios. Aleluya. Si hay inteligencia emocional, entonces intentamos entender lo que las otras personas sienten. Y se necesitan líderes en congregaciones que puedan sentir lo que las otras gente están sintiendo. Y que a través de ese sentimiento tengan lo que se conoce como empatía. La gente le llama en términos prácticos ponerse en el zapato ajeno. Que se pueda sufrir con el que sufre, escuchar a la gente y dar una respuesta, no a partir de un criterio personal, sino estando en el lugar del otro. La manera correcta como se debe aconsejar y guiar a la gente. Y tercero, que tenga un lenguaje de fe.
que cuando la gente se junte con el pastor no salga derrotado, sino que salga con esperanza. Esperanzado en el Señor, que es todopoderoso y que va a dar una respuesta a través de los líderes para que la gente pueda ser fortalecido en Dios y no salir como derrotado porque no se le dio la palabra apropiada o porque no se le inyectó el ánimo o la fe que se requiere para enfrentarnos a realidades de la vida. Tiene que ver con inteligencia emocional. Y el segundo elemento es la inteligencia múltiple. La inteligencia múltiple en la Escritura está diseñada a través de los dones y de los ministerios. Y dice que el Espíritu de Dios es el que imparte dones y ministerios. Y si es el Espíritu de Dios que lo imparte, la Escritura dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Pero en otro sitio la misma Escritura dice que Él es quien pone la capacidad y que Él pone el querer y el hacer. O sea, Él es que capacita a la gente para el ministerio. Y entonces hay una impartición para que la gente que está dirigiendo congregaciones sea capaz de dar respuesta a situaciones extraordinarias, fuera de lo común, por la revelación del Espíritu de Dios. No significa que los líderes de congregaciones, en este caso pastores, de esto hablamos hoy, no tengan estudios universitarios. Pero los estudios universitarios no pueden ser utilizados como la base para dirigir, sino lo que la Sagrada Escritura establece. Pero la ciencia se vuelve auxiliar para aquellos que estamos en el ministerio. Y entonces el Señor utiliza, por eso la Escritura habla, que nos recordará aquellas cosas que hemos aprendido. Entonces se requiere del llamado de Dios una formación en la palabra y el conocimiento de ciencia servirá como auxiliar. Pero el Espíritu de Dios va a impartir inteligencia múltiple, capacidades y habilidades extraordinarias para hacer cosas fuera de lo común y para dar respuesta a situaciones, porque Dios está comprometido con su iglesia, con su comunidad, y Él lo va a hacer. Él tiene la respuesta. Y entonces Él capacita a hombres y mujeres para que demos respuesta a la gente. Ya saben que por el tiempo tengo que concluir en el día de hoy. Debe haber una relación estrecha entre los hijos de Dios y su comunidad de creyentes. Por eso es que la Escritura está registrando que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Justamente por eso. Por eso es que Hebreos 13, 14, que es una lectura que hemos tenido, está haciendo un llamado, porque el concepto de obedecer es someterse voluntariamente. Ahora, en la Escritura, cuando habla de sometimiento, que lo usa en este caso a los líderes, a Dios, a los líderes, y en la relación de parejas, habla del sometimiento. En ambos casos hay una relación de amor. Nadie va a querer someterse a alguien que no lo ama y que no lo trata en amor, sino que lo menosprecian y lo rechazan. Entonces, por eso está haciendo un llamado en los textos que hemos visto, de cuál debe ser el comportamiento del pastor para que pueda producirse la obediencia o sometimiento voluntario, donde la gente quiere ser guiado a Dios y entrenado en la palabra de manera voluntaria. Entonces dice, sujétense a ellos, que tiene que ver con el mismo concepto de obediencia, es como déjense guiar, porque ellos van a dar cuenta a Dios, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Interesante. Ellos velan por sus vidas espirituales. Y velar aquí por la vida espiritual. Usted tiene que tener la capacidad para que lo llamen la atención cuando usted esté haciendo algo que es incorrecto y usted tiene que responder al llamado de atención. O aceptar lo que se conoce como la amonestación o la reprensión. Hay que tener capacidad para eso.
¿Por qué? Porque dice la Escritura que el padre al hijo que ama lo disciplina, al que no ama lo suelta, pero al que ama lo persigue con el propósito de disciplinarlo para que sea grande, para que tenga buen desarrollo, para que viva bien. Y entonces, si el pastor no vela por las almas de la gente, si no lo llama la atención, si no lo confronta, entonces la persona no es amada por el pastor. Entonces usted tiene que entender que el amor va a producir la confrontación. Velan por las almas y tienen que dar cuentas. Velan por las vidas espirituales y dan cuenta. Y que puedan hacerlo con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Porque estar en el ministerio quejándose de la gente y de sentir como que la gente no le hace caso a la palabra, eso genera quejas. Dice, para que no tengan que hacerlo quejándose. De manera que debe haber una relación estrecha entre los hijos de Dios, su comunidad de creyentes y los pastores. Si es hijo de Dios, responde a una comunidad de creyentes. La iglesia necesita dar testimonio hacia afuera para que la gente pueda aceptar a Cristo, conocer a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Si en una comunidad de creyentes la gente está peleándose y la gente está hablando mal los unos de los otros y hablan mal de los líderes y se hablan mal los unos con los otros, entonces Jesús nos da una enseñanza en la oración y dice que sean uno, Padre, como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea en la iglesia tiene que estar en unidad y tiene que responder a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios nos está mirando. Lo menos que quiere una gente es ir a la iglesia de la vecina que le niegue el agua y que cuando la llamó que tenía el niño grave le estaba cobrando interés por lo que le estaba prestando para los medicamentos. Lo menos que quiere ir a esa iglesia, a cualquiera menos a esa. Ante la gente que voltea el rostro, se pone en el parqueo ajeno y cuando lo llaman la atención quiere pelear. Y entonces dicen, no, que aquí nadie tiene nada, todo esto es de Jehová. Eso es verdad, pero existe la propiedad privada. ¿Y qué usted va a hacer? Dios lo bendiga. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia a favor de nosotros como iglesia. Sabemos que eres poderoso para sanar esta casa, para sanarnos, Señor, para que haya empatía entre nosotros y estemos fortalecidos, guiados por tu Espíritu Santo y que seamos ejemplo a esta comunidad y ejemplo a nuestra familia para que puedan conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.